Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, ¿me escucho bien? ¿Me escuchan? Gracias, Sharon. Voy a tener mis dos computadoras aquí porque una ya no tiene mucha batería, entonces en cualquier momento se apaga. Como bien dice el doctor Camilo, hoy vamos a ver digamos, el desglose que hemos estado analizando y que bien el doctor Camilo nos ha explicado detalladamente, es el tema de la formulación de la imputación. Y ese tema, esta clase, pues vamos a interactuar mucho con los operadores. En este caso, pues muchas gracias, Sharon, porque mientras vayamos dando la información, pues tú nos vas a ir diciendo, tú que te corresponde y que te toca ver esta parte, pues cuál es tu experiencia y algunas cuestiones que en este punto se dan mucho en la explicación, en la comunicación detallada al imputado sobre estos hechos que se le atribuyen. Muy bien. En el tema de formulación de la imputación, para poder formular esa imputación, el juez de control va a conceder el uso de la palabra al Ministerio Público, claro, para que éste pueda comunicar detalladamente al imputado el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, de lugar, de modo de comisión, en la medida de que, bueno, el Ministerio Público lo va conociendo y también tiene que incluir aquellas que fueran de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que se resulten aplicables, los antecedentes que la investigación tiene hasta el momento de la declaración que se va arrojando en su contra, y también se podrá, digamos, se pondrá a disposición del imputado todas las actuaciones reunidas hasta ese momento. Entonces, dentro de la formulación de la imputación, una vez que vimos, una vez que se ha considerado legal la detención, que eso lo estuvieron viendo ya con el doctor Camilo Constantino, o en su caso, una vez que se haya o que se ha ejecutado la orden, pongamos la citación, la comparecencia o la aprehensión, pues el juez, en este caso, de control, le da el uso de la voz al Ministerio Público para que pueda manifestar lo que a derecho convenga. Es decir, dentro de la formulación de la imputación, el juez de control hace del conocimiento al imputado y a su abogado defensor que a continuación el Ministerio Público le va a dar a conocer el hecho que se le va a atribuir, la calificación jurídica, es una calificación preliminar, detallando circunstancias. Es importante la fecha, el lugar, y aquí también algo digamos, debatido, que es el tema de la clasificación jurídica, que en un momento lo vamos a ver, que es sustentado en el artículo 141 y 30, penúltimo, último párrafo, nos dice que nosotros tenemos que hacer como ministerios públicos una clasificación jurídica a partir de elementos de esa clasificación. Muy bien, pero lo importante aquí, y que déjenme decirles que muchas veces hay equivocación en la explicación detallada, tenemos que tener esa comunicación, ese diálogo con la persona a la cual se le está explicando por el hecho que se le está llevando
y cuál va a ser, digamos, el punto de partida para la investigación que corresponde a cargo de este sujeto procesal, en este caso, el Ministerio Público. Hay que poner, digamos, a sustentar con los datos importantes, nombre de acusador, por quien es importante que se ponga atención por parte de la defensa, porque la defensa también aquí es un punto de partida para el tema de investigación, para el tema de su teoría del caso. Y claro, ahí va a también tener dudas y en este momento cualquier duda lo tiene que hacer del conocimiento al tribunal. Y una vez que ha manifestado la noticia de formulación de la imputación, entonces el juez de control pues le da el uso de la voz a la fiscalía para que pueda proceder a lo que su derecho convenga. El Ministerio Público entonces va a proceder a formular esa imputación, lo cual significa, ojo aquí, informarle al detenido que se está siguiendo una investigación en su contra, que aún no termina, por lo cual acuden ante el juez de control para que le permita entonces generar esos actos de molestia en su persona y a su vez pues también tenga la certeza de cuándo van y qué van a hacer, investigar. Entonces se puede decir que la formulación de la imputación pues es la expresión de un derecho humano más cercano al imputado que va a tener el Ministerio Público, toda vez que debe de explicar pues la imputación de manera clara, con un lenguaje ciudadano. Y bien, es destacable que de esta resolución que, digamos, debe de haber una comunicación cumpliendo con un principio muy importante, que es el principio de publicidad desde la perspectiva del entendimiento del imputado. Y una vez que el Ministerio Público haya concluido con su intervención, pues entonces el juez de control se tiene que cerciorar que el imputado haya entendido lo que se le ha manifestado por parte de la Fiscalía. Entonces, una vez que decimos esto, el Ministerio Público digamos, expone los argumentos de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ¿correcto? Así que el sujeto cometió o participó en su comisión. Pero entonces nosotros, ¿dónde podemos sustentar eso? Si nos vamos al artículo, nuestro material de trabajo va a ser nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si nosotros nos vamos al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quién me puede dar lectura de ese artículo? Yo, maestra, permítame un momento. Gracias, Claudia. 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o en su caso, después de habérselo dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo,
así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Perfecto, muy bien. Entonces, como entendido, para la formulación de la imputación puede ser por forma de conducción al proceso o podemos hablar de la legalidad de la detención. Forma de conducción al proceso es derivado de una carpeta sin detenido, que puede ser por la citación, por la comparecencia o por la orden de aprehensión, sustentándolo en el artículo 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O podemos hablar de una legalidad de la detención, que es derivada de una carpeta con detenido, con temas de flagrancia o caso urgente, con fundamento en el artículo 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de la estructura de la formulación de la imputación, cuando hablamos de la formulación de la imputación, es una actuación unilateral, es una actuación exclusiva, es una actuación soberana por parte del Ministerio Público que cumple con la función esencialmente garantista, la cual entonces va a consistir en poder informar al imputado de manera específica, de manera clara acerca de esos hechos que se le van a atribuir y su calificación jurídica. Esto es el contenido de la imputación jurídico-penal que se va a dirigir en su contra. Hablamos de formulación de la imputación, entonces, cuando hablamos de formulación de imputación, es la presentación del hecho, artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí entra la clasificación jurídica de hecho. Y no voy a dejar pasar citar a la aportación más importante de este tema, que es el doctor Rubén Quintino Cepeda, y hace una aportación importante que es la sistematización de la dogmática penal para que sea de manera ágil, para que sea de manera fluida, lo que conlleva entonces a tener una argumentación puntual en el momento de formalizar cargos. Es decir, el doctor Rubén Quintino sostiene que la clasificación jurídica del hecho se conforma por elementos de la clasificación, es decir, el tipo penal que se trate, los grados de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva o la naturaleza, es decir, si es dolosa, culposa de la conducta, y en su caso, el tipo de concurso de delitos cuando se aplique. Es decir, si yo me voy al artículo 141, ¿quién le puede dar lectura, por favor? 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo puedo. Gracias. Claro. Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncia que obra en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: fracción primera, citatorio al imputado para la audiencia inicial. Fracción segunda, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a la audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Y fracción tercera, orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se le atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenar la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada no comparezca a una citación judicial. Se fugue del
establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente en su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal. Cuando en el estado requiriente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Muy bien, gracias Sharon. Como vemos ahí, nos habla precisamente de la formulación de la imputación, bueno, de la forma de conducción al proceso y nos habla de la clasificación jurídica del hecho. Los elementos de la clasificación es de tal importancia, ¿por qué? Porque al hablar de cada elemento, por ejemplo, el tipo penal es la descripción de la conducta en la norma penal y puede tener diversas, ya sean atenuantes, agravantes, calificativas y o modalidades. Es decir, la descripción de la conducta va a permitir que el operador, al momento de poder clasificar un hecho, lo encuadre, pero no elemento por elemento, sino de manera general. Cuando hablamos de grados de ejecución del hecho, se va a componer por la tentativa, que puede ser una tentativa acabada o puede ser una tentativa inacabada. Hablamos del desistimiento eficaz o ineficaz de la tentativa, que también puede ser acabada o inacabada. Y la consumación, que la conocemos como instantánea, como permanente o como continuada. En la forma de intervención delictiva, vamos a estudiarla por autoría. Esta autoría puede ser directa, puede ser material, puede ser una coautoría o la autoría mediata. Y también tenemos la participación delictiva, como la inducción, como la complicidad, como el encubrimiento. ¿Qué pasa en la naturaleza de la conducta? Sabemos que la conducta puede ser dolosa o culposa, sin duda. Cuando hablamos de tener una acción, puede ser dolosa o culposa. Podemos tener una omisión simple, también puede ser dolosa o culposa. Una comisión por omisión dolosa culposa, las acciones libres en su causa o en su caso la participación por comisión dolosa. Pero aquí hay un punto muy importante y que nosotros nos hemos dado cuenta que no se hace en la fiscalía en el momento de la formulación de la imputación, que es ocupar o la existencia de un concurso de delito. El concurso de delito puede ser de manera real o de manera ideal, los cuales se encuentran mencionados en el artículo 33, me parece, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me ayuda con su lectura. Es penúltimo, último párrafo. Si se promovida la acumulación, el juez de control citará a las partes de una audiencia que deberá tener lugar dentro de los 3 días siguientes. Muy bien, en la Ana, cual... vete a la parte donde habla del concurso de delitos. Al final. ¿Hacen observaciones? ¿De la 33? Ay. Aquí, mira, 30. ¿Existe concurso real? Artículo 30. 30 causas. Existe concurso real cuando la pluralidad Con de pluralidad. conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso
cuando se trate del delito continuado en términos de legalización aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Muy bien. Al tener estos elementos de la clasificación, nos ayudan en su estudio para poder entender rápidamente el hecho que nos están o que está aconteciendo y que nos toca a nosotros investigar y poder clasificarlo rápidamente. Rubén Quintino dice que el operador tiene que clasificar un hecho con la misma velocidad que cambia la luz de un semáforo, es decir, de inmediato. Un ejemplo claro es que si vemos a una persona que está con una pistola y le dispara a otra, automáticamente tendríamos homicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Esta clasificación es la que se va a presentar en la formulación de la imputación, al momento de la descripción de los hechos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí Sharon nos va a dar su punto de vista porque en las clases, en la difusión sobre el tema de clasificación jurídica, pues la clasificación jurídica no se hace de esa manera. Es decir, muchas veces dando talleres o cursos sobre el tema de la audiencia inicial, en los operadores, en específico el Ministerio Público nos dice, bueno, es que nosotros no estamos acostumbrados a tener una clasificación así. Digo, tenemos el tipo penal y conforme va la investigación hacemos una clasificación. Pero bien nos dice el Código Nacional de Procedimientos que la clasificación jurídica debe ser desde ese momento. ¿Qué opina Sharon? Sí, claro, estoy de acuerdo con lo que dice. Muchas veces me ha tocado, yo soy, la mayoría de los casos soy asesora jurídica y, ay, ¿me escucho? Sí, sí, claro. Y sí, muchas veces los ministerios públicos se confunden y dicen que pues todavía no es el momento, únicamente dan los hechos y están al arbitrio del juez, ¿no? Pero sí considero que es el momento oportuno para dar una clasificación jurídica y ya que si en su momento la investigación se desprende que existe otro delito que encuadre perfectamente, pues ahí se reclasifica, ¿no? Claro, hay un momento posterior para poder reclasificar el hecho, incluso el juez podría hacerlo, pero muchas veces tenemos ese dilema y por eso les digo que la formulación de la imputación es un tema de debate y las veces que se tienen estos talleres tenemos a los operadores que llevan muchísimos años litigando y que dicen, bueno, es que en la práctica realmente no se usa así, pues que no se use así no quiere decir que esté correcto, porque la clasificación jurídica en este momento tan importante que es la audiencia inicial que vamos a conocer y que se le da de conocimiento al imputado también sirve la parte de defensa. ¿Por qué? Porque la parte de defensa sabemos que va a ser también su teoría del caso y tiene que conocer todos los elementos para que la defensa pueda también pues profundizar en el tema de la investigación. Y claro, la clasificación jurídica del hecho puede sustituir perfectamente viejos conceptos que se tienen, por eso les repito, de esos antaños litigantes del derecho procesal como del viejo sistema como era el cuerpo del delito, la probable responsabilidad. Entonces, con los argumentos que plantea el doctor Quintino, se permite clasificar un hecho con esa misma velocidad que cambia la luz de un semáforo, es decir, de inmediato. Y ustedes como operadores, nosotros como ministerios públicos, incluso también como parte de defensa, tenemos que clasificar el hecho y conocer cada elemento. Y bien, este planteamiento lo que nos hace ver o lo que nos permite es que de primera percepción, cualquier hecho que es relevante para el derecho penal, pues el operador sin mayor trámite lo pueda clasificar. Sí, si hablamos, por ejemplo, en hechos de corrupción, que aquí yo veo que hay algunos compañeros que están en la Fiscalía General de la República o que tienen que ver con el tema de derecho, con hechos de corrupción. Un ejemplo concreto de esa clasificación del hecho de corrupción se presenta cuando un empresario, para poder ganar una licitación, ¿qué es lo que hace? Pues ofrece, otorga dádivas a un servidor público encargado de las contrataciones. Entonces, de inmediato, el Ministerio Público tendría que clasificar el hecho como un cohecho consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Otro ejemplo se presenta cuando un servidor público realiza una adjudicación directa a sabiendas que debió haber licitado para poder otorgar una contratación pública y de inmediato se tendría que clasificar el hecho
A ver, conocemos el tipo penal, uso ilícito de atribuciones y facultades en una consumación instantánea por un autor directo en forma de acción dolosa. O en el caso de la transnacional Odebrecht, cuyos empresarios otorgaron esos sobornos a servidores públicos mexicanos para poder obtener una contratación más benéfica para sus empresas. Entonces ahí tenemos un cohecho, sabemos que también existe el cohecho internacional consumado continuadamente por los coautores en forma de acción dolosa. Pero incluso la propia empresa puede ser incriminada por omisión porque a pesar de contar con esos controles en el cumplimiento de sus programas de vigilancia y custodia, fueron inobservadas y por tanto clasificamos el hecho como un cohecho internacional consumado permanentemente por la autora directa, que en este caso es la empresa, en forma de omisión simple y dolosa. Y también en esos delitos hay que aplicar concurso, porque resulta que en la parte operativa no usamos el concurso de delitos. No lo usamos porque no lo conocemos o porque en la práctica no se da. Pero incluso en delitos de corrupción es posible aplicar concurso de delitos como defraudación fiscal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos de carácter económico, ¿sí? Si el servidor público se enriquece, pero no declara ni justifica el origen del dinero y utiliza además un sistema financiero para hacer operaciones inusuales, entonces ahí tendríamos que tener una clasificación jurídica, que es enriquecimiento ilícito consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa, pero también existe un concurso y este concurso sería real con el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de transferencia consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Todo esto de la clasificación jurídica nos va a ayudar porque entramos en el tema de argumentación para poder formular la imputación y que debe tener un contenido. Entonces, dentro de la argumentación, tenemos el ejercicio de la imputación. ¿Alguien quiere participar? Escucho el micrófono. En honor a que... Muy bien, entonces, dentro del ejercicio de la imputación vamos a tener el juez, vamos a tener la parte acusadora, la defensa y el imputado. Importante, la imputación. ¿De dónde viene la imputación? Se maneja que imputación de latino, imputare, que es cargar. La imputación es una facultad única, es una facultad exclusiva, es una facultad soberana por parte del fiscal. No se puede evitar la imputación. Es decir, una persona no se puede amparar para que le imputen. ¿Sí? Contra la imputación o contra el retiro de la imputación no existe ningún medio de defensa alguno. Ahora, la imputación debe ser oral. ¿Por qué? Porque si no se cumple, puede ser causa de reposición de la audiencia y una vez formulada la imputación ya no puede variar. Hablamos de no reformatio imperius, en perjuicio. Y bien, la argumentación para poder formular la imputación debe de tener un contenido. Y ese contenido vamos, digamos, a ponerlo en 4 puntos muy importantes. Los más importantes. El primero, que tiene que ser una narración cronológica de los hechos. Tenemos que ubicar circunstancias de lugar, de tiempo y de modo. Debe de haber una enumeración de los elementos de convicción que obran en la carpeta de investigación. Hablamos también de la probable hipótesis de derecho, es decir, datos que establezcan la existencia de un hecho delictuoso y la probable comisión o también participación en su comisión del imputado. Y las consecuencias de análisis y pedimentos procesales. Dentro de la estructura de la formulación de la imputación, ¿cómo vamos a hacer una imputación? Dijimos que tenemos que hacer entonces una narración sucinta de los hechos. Es decir, cuando hablamos de narración, va a ser la manera de contar
a través de secuencia de una serie de acciones, de hechos reales, sobre el caso en concreto. La clasificación jurídica del hecho, la fecha, el lugar, modo de comisión, la forma de intervención que haya tenido en el hecho y el nombre quien depone en su contra. La formulación de la imputación, entonces, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Quién me puede decir? Sharon. Informar al imputado. Muy bien. Fíjense, la formulación de la imputación tiene como propósito lograr la vinculación al proceso de una persona. Sin embargo, aquí yo podría decir que no constituye la base para un juicio oral ni para el sustento de una resolución definitiva. Claro. Ahora, en la práctica procesal mexicana, muchas veces confundimos a la formulación de la imputación con el pliego de consignación. ¿Alguien ha escuchado sobre el pliego de consignación? Así es. ¿Qué es? Sí. Una vez que se concluye ya el proceso en el sistema tradicional, una vez que se han ya desahogado todas las pruebas, el agente del Ministerio Público procede a formular las conclusiones acusatorias a fin de que la defensa se encuentre en posibilidad de contestarlas y hecho esto, el juez pueda emitir una sentencia. Muy bien, Alma, muchas gracias. Fíjense, le repito que en la práctica procesal mexicana confundimos muchas veces el tema de formulación de la imputación con el pliego de consignación. Y aunque sistemáticamente se encuentran en el mismo momento procesal, los efectos son distintos. Para mí, Sí, pero adelante. el pliego de consignación era el que en un momento dado se realizaba en el sistema, en el anterior sistema, en el Correcto. inquisitivo, cuando Muy en bien. un momento dado se tenía acreditada el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona a quien se le atribuía, ¿no? Perfecto, muy bien. Adelante otra vez, Alma. Es correcto, quería yo aclarar esa situación, confundir las conclusiones acusatorias con el pliego de consignación, una disculpa. Sí, no pasa nada, está bien. Entonces, yo aquí lo que hice fue, pues bueno, hacer un cuadro donde entendamos el pliego de consignación y formulación de la imputación para los compañeros, pues que no les tocó el sistema tradicional. Fíjense, en el pliego de consignación viene del sistema tradicional, como bien dicen las compañeras, a diferencia de la formulación de la imputación, que es del sistema meramente acusatorio. Ahora, en el pliego de consignación sirve para llevar a proceso a una persona en tanto que la imputación tiene como objetivo, digamos, llevar a cabo una investigación. Esta sería la primera diferencia que yo encuentro. La segunda diferencia es que solo basta la consignación para la imposición de medidas cautelares. En tanto, cuando estamos hablando de la imputación, necesariamente se debe discutir la procedencia de la restricción de derechos. Bien. Por otro tanto, entonces, la consignación es secreta y la imputación es pública. ¿Cómo se veía antes que no conocíamos nosotros cuando estábamos llevando una investigación? Ya hasta que nosotros, digamos, ya éramos privados de nuestra libertad temporalmente. Se veía en las noticias, bueno, ¿y qué pasó? No, pues es que me acabo de enterar que me imputaron algo y que están llevando un proceso y bueno, ahorita yo no sé y voy a investigar. No, a diferencia, la imputación es pública. La consignación es secreta, la imputación es pública. Y otro punto es que la consignación exige un alto estándar probatorio, lo que bien decía Vero, cuerpo del delito, probable responsabilidad. A diferencia de la imputación, solo basta con la existencia de datos. Bien,
Entonces, esto es importante que en la formulación de la imputación nosotros diferenciemos y veamos cuál es la diferencia entre el pliego de consignación y la formulación de la imputación. Ahora, es importante señalar que no se debe confundir los efectos de la consignación con la imputación. La primera entonces es de fondo y la segunda entonces es de forma. Punto. La consignación es de fondo, la formulación es de forma. Y una vez, ojo aquí, que el fiscal haya concluido su intervención, entonces el juez de control, ¿qué, mi amor? Entonces el juez de control se tiene que cerciorar que el imputado haya entendido lo manifestado por parte de la fiscalía. Vámonos con el abogado defensor. El abogado defensor debe plantear su estrategia a seguir desde el mismo momento en que escucha la imputación a efecto de poder determinar cuáles son los datos de prueba que deba de practicar en los términos ya de las 72 o las 144 horas, o en su caso, solicitar que en la misma audiencia se resuelva su situación jurídica. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces el abogado también comete un error. Antes de escuchar la imputación quiere saber la carpeta y ahí se comete y se pueden cometer muchas violaciones. Entonces, el defensor, al momento de escuchar la imputación, es donde se va a plantear la estrategia. No antes. No antes. O en su caso, bien, va a poder solicitar en la misma audiencia se pueda resolver la situación jurídica. Ahí, bueno, es cuestión de la parte defensora. Y una vez que el defensor ya hizo uso de la voz, entonces el juez de control tiene que formular o tiene por formulada la imputación. Ahora bien, la formulación de la imputación tiene efectos procesales. ¿Cuáles son esos efectos procesales? Primero, se suspende el término de la prescripción. Segundo, cesan los efectos de las providencias precautorias y ahora se abre la posibilidad de solicitar la medida cautelar. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, de otros países, nuestra estructura del proceso cautelar es diferente. Providencia precautoria, desde el mismo momento de la noticia criminal hasta la formulación de la imputación. Medida cautelar, desde la formulación de la imputación hasta que exista una sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria. Medida de protección, a diferencia de providencia precautoria y medida cautelar, esta puede ser en cualquier momento del proceso y tiene una característica diferente a dichas medidas anteriores, porque esta siempre va en apoyo de los derechos victimales. Entonces también tenemos que conocer claramente nuestro proceso cautelar y saber que en este momento de formulación de la imputación termina nuestra providencia precautoria y ahora vamos a abrir la posibilidad de solicitar la medida cautelar como le establece el artículo 153, 154 y el desglose de los tipos de medidas cautelares 155 para la imposición a solicitud de las partes, pero en efecto siempre solicitado por parte del Ministerio Público. Bien, tercero, a partir entonces de ese momento, todas las investigaciones, más bien todas las actuaciones de la investigación deberán ser del conocimiento inmediato del defensor. Y también, a partir de este momento, el defensor puede practicar pruebas hacia los bienes o a la persona de la víctima previa audiencia ante juez de control. Ojo aquí, se van a plantear los hechos que van a ser objeto de la investigación judicializada, que ahorita vamos a hablar de eso. Y puede ser, si es que sobrevienen nuevos hechos, entonces van a ser objeto de investigación de otra carpeta. Aquí entonces se cierra la investigación de carácter administrativa y vamos a dar inicio a la investigación jurisdiccional. Y esta siempre va a ser vigilada ¿por quién? Por el juez de control. ¿Listo? Cuando hace un momento les decía, porque aquí me pusieron un mensajito en privado,
sobre el tema del defensor para la estrategia en el momento que se escucha la imputación. Yo lo digo en el tema ahorita que en esta diapositiva porque hasta ese momento la defensa puede ejercer contradicción, es decir, actuar. Muchas veces la defensa quiere actuar antes de la judicialización, más bien que esté, sí, de la judicialización de la carpeta de investigación, y eso no puede ser. La parte de la defensa va a empezar a actuar hasta el momento que se escucha la imputación. Adelante, Sharon. No, es que estaba... tenía otra duda, pero en cuanto a lo que acaba de mencionar, es interesante, o sea, que la defensa no puede actuar en la carpeta hasta que se formule imputación, es lo que entiendo. Es que necesariamente tiene que escuchar que se le imputa a su cliente. Pero, por ejemplo, cuando he citado... Puede conocerla, pero para actuar, para ejercer contradicción necesariamente, tiene que ser hasta la imputación. Ahorita vamos a hablar de eso. Recuerden, cuando hablamos de judicialización, se presenta con el Ministerio Público, tiene elementos suficientes para poder sustentar una imputación en una audiencia inicial. Para ello, entonces, puede utilizar cualquier, dijimos, de las 3 formas de conducción al imputado al proceso, que puede ser por citación, que puede ser por comparecencia, que puede ser por orden de aprehensión. A partir de la individualización del imputado para conducirlo al proceso, será necesario, entonces, dijimos, citarlo para poder correr el traslado de las constancias que integran la carpeta de investigación, y a partir de ese momento ya no se le va a poder negar el acceso de las mismas. A eso me refiero, ¿sí? El Ministerio Público lo que hace es realizar una solicitud para la formulación de la imputación, que puede ser por escrito, también o por sistema, y a partir, déjenme decirte como dato, a partir del 2 de agosto del 2021, entonces ya tenemos las comunicaciones por parte del Poder Judicial de la Federación, que es a través de un portal con la firma electrónica. Entonces, en breve tiempo, dijimos que ya esta forma de conducción al proceso se requiere con un tema de autentificación mediante esta firma. El punto es que hasta ese momento ya no se le va a poder negar el acceso a las mismas. Y tiene que tener unos requisitos esa formulación: nombre del centro de justicia que va dirigido, datos del agente del Ministerio Público quien va a realizar la solicitud, así como los datos de localización, el tipo de solicitud que se realiza, ya sea por citación, ya sea por comparecencia, hechos que motivan la solicitud, la clasificación jurídica del hecho de la solicitud, datos de la víctima, datos del ofendido, tienen que ir también datos de los asesores, datos del imputado y el defensor, así como las formas de localización. Ahora ya tenemos también el tema digital. Y la orden de aprehensión se va a solicitar cuando se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa o cuando no se pueda lograr la comparecencia del imputado por cualquier otro medio. Ahora, para solicitar la orden de aprehensión se deben cumplir los requisitos, que esto ya lo estuvieron viendo con el doctor Camilo. Los requisitos constitucionales para el tema de orden de aprehensión. ¿No? Fíjense, entonces lo vemos muy rápidamente. Para poder solicitar una orden de aprehensión, hay que cumplir con una serie de requisitos constitucionales. Si nosotros nos vamos al artículo 16, párrafo 3 y 4 de la Constitución Política, viene el tema en donde nos tenemos que apegar a los términos constitucionales, y estos requisitos, digamos, los voy a desglosar rápidamente en datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, datos de la probable comisión o participación del imputado en el hecho, que no se trate de un delito que contenga pena privativa de libertad, no alternativa, que no se pueda lograr la comparecencia del imputado por cualquier otro medio. Ahora, el otorgamiento de la orden de aprehensión no va a garantizar la aplicación automática de la prisión preventiva. Entonces, el agente del Ministerio Público debe justificar la necesidad del tema de medida cautelar. ¿Y el objetivo de la orden de aprehensión cuál es? Que comparezca el imputado a la audiencia.
Perfecto. El objetivo entonces de nuestra orden de aprehensión es lograr la comparecencia del imputado a esa audiencia inicial y no puede tener mayores efectos. Ahora, el diagnóstico de riesgo que dio origen al otorgamiento de la orden de aprehensión puede, digamos, desvanecerse, irse perdiendo con datos de prueba que aporte las partes procesales y que vayan incorporando durante la audiencia inicial. Punto aquí, para que no me vaya. Dentro entonces de los efectos procesales, vamos a fijar hechos de los cuales ya no se pueden cambiar. Aquí les puse se suspende, se interrumpe la prescripción. Nuestra carpeta deja de ser secreta, ahora es vista por las partes procesales. Ojo aquí, es a lo que me refería en este momento. Es cuando se le da a conocer a la defensa y es cuando ya entra la carpeta, ya conoce la carpeta de investigación, para que posteriormente, si es que pasa, cesan los efectos de la providencia precautoria, si es que se solicita una medida cautelar. Sí, mi amor, acuérdense, esa medida cautelar siempre va a ser solicitada. Si no se solicita la medida cautelar, el juez, pues bueno, no podrá imponer una medida cautelar. ¿Se pueden aplicar medidas cautelares? Sí, 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En dónde viene el desglose de la medida cautelar? Si ustedes abren su código 155, ¿quién me ayuda con la lectura? No, maestra. Muchas gracias, Alma. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Primera, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. 2. La exhibición de una garantía económica. 3. El embargo de bienes. 4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. 7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 9. La separación inmediata del domicilio. 10. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. 11. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. 12. La colocación de localizadores electrónicos. 13. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. O 14. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escucharon? Sí, Se cortó solamente un te poco trabaste al un poquito. final. Muy bien. ¿En Entonces, qué fracción me quedé? sí, ya nada más dinos el tema de prisión preventiva y hay un último párrafo en ese artículo muy importante sobre el tema de la prisión preventiva. Si le puedes dar lectura, por favor, Alma. Anticipada. Ay, creo que me volví a trabar, ¿verdad? Muy bien, Alma. Sí, se volvió a trabar. Si le puedes dar lectura nuevamente al último párrafo.
Muy bien, bueno, en lo que Alma se pone, algo muy importante que quiero mencionarles es que el abogado defensor, entonces, al momento que tiene el uso de la voz, puede adaptar posturas, digamos, para mencionar algunas, podría realizar preguntas aclaratorias al Ministerio Público. ¿Bien? También lo que puede hacer es marcar errores, marcar deficiencias en los argumentos del Ministerio Público. ¿Qué otra cosa puede hacer la parte defensora? Puede oponerse a los planteamientos por parte del Ministerio Público y preparar su teoría del caso. Y por último, pues entonces también puede optar por un mecanismo alterno de solución de conflictos o de procedimiento especial. Entonces, el juez del control, después de escuchar al abogado defensor, tiene por formulada la imputación y continúa la audiencia. Es decir, la audiencia de formulación de la imputación va a tener el MP, hace la formulación de la imputación, y al hacer esa narración de la imputación va a narrar cronológicamente los hechos. Van a estar las personas que deponen en contra del imputado y va a ser una clasificación jurídica del hecho. Va a haber una asesoría jurídica para realizar aclaraciones. El imputado entiende la imputación. La defensa solicita aclaraciones y el juez tiene por formulada la imputación. Muy bien. Vamos a hacer una parada técnica, si me permiten un minuto, y regresamos.
Muy bien. Entonces quedamos que el abogado defensor va a plantear su estrategia a seguir desde el mismo momento en que se escucha la imputación a efecto de poder determinar cuáles son los datos de prueba que deba practicar en el término ya sea de las 72 o de las 144 horas o en su caso solicitar que en la misma audiencia se resuelva la situación jurídica. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué? Porque vi ahí como que muchas caras de dudas. Resulta que el defensor se puede basar en la carpeta, ¿sí? Puede plantear lo que ve en la carpeta, pero el fiscal puede cambiarle la jugada y dar una clasificación distinta en la imputación. ¿Por qué? Porque muchos defensores se empeñan en litigar en la carpeta, pero el fiscal, como dijimos, que es, digamos, la imputación y la clasificación del hecho es única y exclusiva y soberana del fiscal, entonces él lo que puede hacer es cambiar la clasificación jurídica y entonces el defensor, digamos, pues ya no se estaría basando en esa clasificación, sino en lo que hace la carpeta. Y eso pasa muchas veces. Por ejemplo, en un caso de un presidente de la federación de tal, quiso actuar en la carpeta y resulta que en la audiencia quería que se llevara por el delito que estaba en la carpeta. Pero ¿qué hizo el fiscal, el Ministerio Público? Cambió la clasificación jurídica. Entonces, como le digo, la clasificación y la imputación es un hecho único, exclusivo y soberano del fiscal. Ni la defensa ni el asesor pueden cambiarla. ¿Correcto? Y muchas veces eso es lo que pasa, que el defensor revisa la carpeta, va preparado, porque ya se tiene una primera clasificación jurídica y ya está en una audiencia, se da cuenta que en el momento de formular la imputación es otra clasificación jurídica del hecho. Entonces ahí tenemos que tener atención a esta formulación y hasta ese momento la defensa puede hacer contradicción. Muchas veces, pues como conocemos la carpeta de investigación, queremos actuar antes de la judicialización de la carpeta de investigación. Por eso es tan importante este momento también para la parte defensora. Muy bien, compañeros. Ahorita va a entrar el doctor Camilo Constantino también, porque vamos a interactuar también, me parece, con Sharon, que por eso también se le hace la invitación. Entonces, él ahorita tenía también de una clase sobre delitos de corrupción en Jibo. Y ahorita viene con nosotros para también compartir y seguir dando clases. Yo porque también doy otra clase ahorita. Pero bien, entonces, doctor Camilo, ¿ya está con nosotros? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Sharon, hasta Hermosillo, sí, en la tierra del Chiltepín. Sí, y hoy nos se conectó la compañera Priscila, que también es del norte del país. Muy bien, fíjense que lo que está diciendo la profesora Jiménez es algo interesante, porque pareciera ser que es como algo que choca, en el sentido de que, ¿cómo es posible que el defensor hasta después de la imputación debe ejercer su derecho de contradicción? Se los platico por qué. Y eso ella lo vivió porque ella me acompañaba a la fiscalía. Cuando yo era titular de unidad, le decía, Sam, acompáñame, y me acompañaba así de repente algunas diligencias.
Y ella veía cómo los abogados defensores eran muy insistentes y persistentes que le recibiéramos pruebas en la carpeta de investigación. Con lo cual, pues quizá es muy loable, pero no es averiguación previa. En la averiguación previa, ahí se recibía todo y había una obligación de integrar todo. En la carpeta de investigación se reciben los registros, pero no se da fe de los mismos. Puede que se ocupen o puede que no se ocupen los actos de investigación de la defensa. Para el fiscal son totalmente no vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Que el fiscal, por ejemplo, yo fiscal y Sharon defensa, llega Sharon y me presenta testigos, me presenta peritajes, me presenta registros, yo se los recibo y los pongo a la carpeta. Pero eso no quiere decir que al momento de formular la imputación esté yo obligado a ver esos registros. Y en el caso que está planteando Samara es un caso interesante y es una profesora emblemática a nivel nacional, tiene muchos seguidores, pero no voy a decir el nombre porque tampoco se trata de quemar a la gente. Pero esa profesora emblemática, desde que tuvo conocimiento que su cliente estaba siendo investigado por un tipo penal de peculado, porque recibió dinero para hacer unos eventos deportivos y los echó a su cuenta bancaria personal. Ese es el hecho, no hay más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso es un peculado en la modalidad de a quien sin ser servidor público, pero teniendo bajo administración y custodia recursos públicos, los distraiga para un fin distinto al que era aplicado. ¿Para qué debería ser aplicado? Para eventos deportivos. ¿A dónde los aplicó? A su cuenta personal. Eso es todo. ¿Listos? Entonces, ella empezó a presentar pruebas para efecto de justificar que sí se llevaron a cabo los eventos, las facturaciones, las comprobaciones, los oficios de satisfacción y todo bien integrado en la carpeta de investigación. Muy bien. Entonces, pareciera ser que nos dejaba sin elementos del peculado. Entonces, cuando llegamos a la audiencia inicial, por parte de la fiscalía, ¿quién comparece? Camilo Constantino, titular de la unidad. Fulanita y Perenganita, mis MPs. ¿Listo? Después, la unidad de inteligencia financiera. Y después la defensa. Muy bien. Siguiente acto. Y en ese momento levanta la manita la profesora, muy querida por muchos, y levanta su manita y dice: Su señoría quiere promover una incidencia antes de que el fiscal formule la imputación. Entonces, el juez le dice: adelante, abogada, adelante, doctora, manifieste lo que su derecho convenga. Y ella dice, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 16 y 14 de las reglas del debido proceso, y empieza a darnos una explicación extremadamente maravillosa que casi me convence de que la unidad de inteligencia financiera no tenía facultades para estar ahí en virtud de que el delito que se está integrando es el peculado, en donde en toda la investigación, donde hace una explicación sucinta, bien concreta y bien puntualizada, hasta casi con diagramas, donde no había lugar a dudas, la unidad de inteligencia financiera no puede actuar en delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de la ley, del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice que la unidad de inteligencia financiera solamente puede actuar en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, siempre y cuando se utilice el sistema financiero. En este caso, estamos frente a una posible comisión de un delito de peculado y por tanto no tiene nada que ver. El peculado está en el 223 y las operaciones con recursos de procedencia ilícita están en el 400 bis. Y hizo una exposición de las facultades que tenía la Fiscalía, porque resulta que el acuerdo A03/2019 dice que la Fiscalía solamente puede conocer el título 10 del 212 al 224 del Código Penal y está en el 400, por tanto no puede conocer. Y también hizo una maravillosa exposición de los elementos objetivos, subjetivos y normativos de cada uno de los tipos penales, por los cuales la unidad de inteligencia financiera no tenía legitimación para actuar ahí y por tanto solicitaba que en ese momento se expulsara inmediatamente de la audiencia. Y pues estuvo muy bien, incluso aprendí la teoría de la personalidad, aprendí los presupuestos de la personalidad,
aprendí la legitimación para actuar a cautela ni al proceso. O sea, una cosa maravillosa, una exposición exquisita que hizo la doctora. Se tardó como 25 minutos y me corre en traslado. Entonces, pues yo qué decía. Y claro, lo que dijo ahorita la profesora Samara, así a la yugular, su señoría. Excelente exposición de la doctora. Sin embargo, le voy a mencionar que no he formulado imputación. Así que aun cuando haya actuado en la carpeta, la decisión de la imputación y la decisión de la clasificación jurídica del hecho es una facultad única, exclusiva y soberana del fiscal. Mientras el fiscal no hable, no sabemos qué delito se le va a imputar, no sabemos hasta dónde se corre el hecho y tampoco sabemos si tiene o no legitimación la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo ven? Y pues claro, el juez se quedó así. ¿Qué onda? Pero pues tiene la fiscalía razón. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que va a decidir. Aun cuando el asesor jurídico de la víctima quiera otro delito o quiera plantear un delito mayor, resulta que depende del fiscal. En todo caso, impúgnenle ante el juez de control, impúlsenle ante el juez de control una mala clasificación del fiscal, pero el fiscal es el que plantea en la formulación de la imputación la clasificación jurídica del hecho. Si el fiscal cambia la clasificación, más bien dicho, anuncia una clasificación diferente porque no la ha cambiado, sino apenas la va a nombrar, entonces le cambia toda la jugada al defensor y al asesor jurídico, aun cuando hayan actuado. Por eso, yo no soy de la idea, y se los digo ahora como defensor, ya no estoy en el camino de la fiscalía, sino ahora en la defensa, pero les comento ahora como defensor de que yo casi no actúo con el fiscal en la carpeta de investigación. Sí pido ciertos actos procesales porque ya sé para dónde va, porque ya conozco más o menos cómo integra su plan de investigación, pero fuera de ahí, no le doy a conocer tampoco mis elementos de prueba, mis testigos, mis peritos, mis demás actos de investigación, hasta el momento en que vea una posible formulación de la imputación. Lo que sí se sugiere que haga la defensa en la carpeta de investigación son datos de prueba relacionados con la necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque resulta que en este mismo caso, resulta que presentan pruebas, pasaporte, visa, comprobante de domicilio, etcétera, y presentan acta de nacimiento, y muy bien. Cuando me doy cuenta, en el acta de nacimiento, resulta que los papás de este directivo de una Federación Mexicana de Deportes, no es mexicano, es europeo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, si es europeo, posiblemente debe tener doble pasaporte. Giro oficio a la embajada correspondiente. ¿Para qué? Para que me diga si tiene un doble pasaporte. ¿Y qué creen? Sí tiene doble pasaporte. Eso implica un posible riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque además con eso giramos de oficio a Migración y a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que nos informe entradas y salidas de esta persona. Y resulta que ocupaba el pasaporte europeo y no el pasaporte mexicano para salir del país. Entonces, aun cuando entregara el pasaporte mexicano, había riesgo de fuga. Entonces, con esos datos que la propia defensa nos dio en la carpeta de investigación, la fiscalía los hace suyos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener nuevos elementos de prueba, pero ahora que le afecten a la defensa y en este caso al imputado. Entonces, por eso es muy importante lo que dice la profesora Jiménez. Ella sugiere que se actúe poco o se procure no actuar en la carpeta de investigación. Eso no significa que no tengamos acceso, porque el artículo 218 implica o marca los puntos sobre los cuales se tiene acceso. Pero una cuestión es el acceso y la otra cuestión es la actuación. Ahora, en concreto, si preguntan, ¿pueden actuar en la carpeta de investigación? La respuesta es sí pueden actuar. Pero lo que dice Samara, si lo sugerible es que se actúe hasta que se conozca la imputación y la clasificación jurídica del hecho. ¿Por qué?
porque en los términos del artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no puede cambiar el hecho el fiscal una vez formulada la imputación. Antes de la imputación puede cambiar el hecho cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque no lo ha dado a comunicación a las partes frente al juez de control. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende esa parte? Alma Rosa, saludos. Saludos, doctor, buenas noches. Muy bien, ¿cómo ven? No sé si tengan alguna duda en ese contexto. Yo sí. Nomás, solo para que me quede un poco más claro, sí se puede actuar en la carpeta antes de la formulación de imputación, pero no se sugiere, digámoslo así, hasta escuchar la formulación de imputación, pero la facultad de la defensa de actuar sí la tiene. Sí la tiene desde el momento en que tiene conocimiento de la noticia criminal. Aun cuando, fíjate que en noviembre del 2022 salió un criterio que si pides acceso a la carpeta y no te lo dan, no es inconstitucional. Yo no estoy muy de acuerdo con ese criterio, y es jurisprudencial de la primera sala de la Corte. Pero créame que yo lo hacía así en la fiscalía. No les daba acceso a los fiscales hasta que estuviera lista la carpeta. Digo, a los defensores hasta que estuviera lista la carpeta. Y se amparaban y se iban en revisión. Y en revisión, justo cuando iba a salir la revisión, judicializaba. Y resulta que al momento de judicializar, en ese momento le doy contenido, acceso a los registros, pero ¿qué creen? Retiraba la audiencia. O sea, yo puedo pedir audiencia de formulación de la imputación, pero después, ¿qué crees? Tengo facultades también para retirar la audiencia o para retirar cargos. ¿Por qué? Porque la imputación es del fiscal. Entonces, vamos a suponer que Sharon fuera combativa. Órale, me promueve amparo si tiene acceso y listo. Y en el momento que tienes acceso, judicializo la carpeta. Tienes acceso a la carpeta, pero tengo otros datos que no quiero que conozcas de la carpeta. Retiro la audiencia. Retiro que se cancele la citación hasta que tenga nuevos elementos. Entonces, ¿qué haces? Si ya tenías fija la audiencia para mañana 15 a las 9 de la mañana. Sí, pero el Ministerio Público retiró la audiencia. Entonces, ahí, y los demás registros, hasta que vuelva a pedir audiencia, porque el 218 te dice que antes de la primera comparecencia ante el juez de control, tienes acceso a los registros. Pero como no vas a comparecer juez de control, te quito, no te doy esos registros hasta que tenga integrada la carpeta. Entonces, eso es lo que yo les ordenaba a los fiscales. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba la audiencia, ya eran otros 4 tomos más de registros que no conocías. Pero ¿qué crees? Yo voy a argumentar que como tú ya te individualizaste, conociste los registros. El hecho de que no hayas comparecido a tiempo es causa imputable al defensor, porque es obligación del defensor en los términos del 117 del Código Nacional estar pendiente de los registros. ¿Pero qué crees? Retiré la audiencia y pedí otra solicitud. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende esa parte? Por eso el fiscal en esta parte es amo y señor de la imputación y de la clasificación jurídica del hecho. Ahora, muchas veces la asesoría jurídica que era la auditoría y la función pública andaban jode y jode y jode. Oye, ya judicializa. ¿Qué crees? No ejercicio de la acción penal. Oye, pero porque yo dije que judicializamos, impugna. Ya si el juez de control determina que estoy mal, pues me revoca mi determinación. Pero en vía de mientras, yo cierro la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, impugnaban, algunas veces revocaban, algunas veces quedaban firmes. Cuando revocaban, ¿sabe qué hacíamos? Ahora sí, Sharon, defensora, ampárate en contra de la determinación del juez de control porque yo ya te había cerrado la carpeta. Entonces, ahora ya no era el pleito con la fiscalía, sino ya era el pleito entre el defensor y la auditoría. De ahí salió un criterio del 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito donde dice que en las audiencias de no ejercicio de la acción penal tiene que comparecer el defensor. Aun cuando esté, ¿por qué? Porque le va a afectar sus intereses, sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Pero salió derivado de eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores
donde donde la autoridad me decía, judicializa, y me presenta todo un estudio técnico de judicialización, pero yo veo que está prescrito en mis cómputos y digo, no ejercicio de la acción penal, impugna. Y en el momento que impugna, yo le doy conocimiento a Sharon como defensa para que manifieste a lo que su derecho convenga. Entonces, le digo que se comparezca a la audiencia. Y claro, cuando llegamos a la audiencia, la auditoría dice, no, es que Sharon no ha sido debidamente individualizada, porque primero fue el no ejercicio y luego la individualización. Sí, pero precisamente por derecho a la verdad, le notifiqué a Sharon. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento la auditoría alega, la fiscalía contraargumenta y le dan uso de la voz a la defensa. El juez revoca el no ejercicio. Pero entonces yo ya digo, pues aquí el cliente lo que pida, reabro la carpeta. Pero la defensa dice, no, ya tengo un derecho adquirido, que es el no ejercicio de la acción penal, que tiene efectos de sobreseimiento y por tanto de sentencia absolutoria. Entonces, ¿qué voy a hacer como defensor? Me voy a amparar y defenderlo. Y acabo de ver por fuentes abiertas que la defensa ganó ese caso. Y al contrario, ya hasta hicieron tesis aislada de que todos los defensores en los no ejercicios deben comparecer en las audiencias de impugnación. Necesariamente. ¿Por qué? Porque van a afectar derechos de terceros. Y eso se derivó precisamente de ese juego que hace el fiscal porque es dueño de la acción. No sé si se entiende esa parte. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Y en caso de que se dé vista a servidores públicos por ocultar precisamente esos registros de investigación, ¿no podría afectar de alguna manera también al fiscal? Fíjate que ahí hay que hacerlo también con mucho cuidado, porque si no retiro la audiencia y te oculto registros, ya solito cabe mi tumba, ¿eh? Así te lo pongo, Ale. Pero si yo retiro la audiencia, de lo que te di hasta que vuelva a solicitar audiencia, vas a tener acceso. Antes no, porque no te estoy causando acto de molestia. Y al contrario, retirar la audiencia para que te formalicen cargos es en beneficio del imputado, porque no va a tener audiencia de imputación y no se le va a causar un cambio de situación jurídica. ¿Cómo ven? Y claro, sí había varios defensores que denunciaban al órgano interno de control y a la FEAI esas actividades, pero cuando llegaban las vistas decíamos, es una facultad del fiscal decidir sobre la imputación. Y en este caso, como titular de unidad decidí de que no estaban listos los elementos para imputar el hecho. De hecho, si de haber seguido, hubiese sido una actuación deficiente del fiscal. Y de hecho, sale un criterio aislado que dice, y busquen ustedes, pónganle como líneas de investigación, y dice, si el fiscal no cuenta con líneas de investigación y hace actos de investigación, es un actuar deficiente que puede ir en contra del principio de legalidad, seguridad jurídica y objetividad del fiscal. Entonces, como yo vi que no cumplía con los requisitos para formular imputación, aun cuando ya se haya pedido audiencia, en facultades exclusivas del fiscal, decidí quitar la imputación y que se formulara en otro momento, para garantizar la objetividad y además que hubiese líneas concretas de investigación. O de lo contrario, también tengo facultades para decretar el no ejercicio de la acción penal. Pero en vía de mientras, le estoy retirando esa facultad al fiscal para que formule imputación en la audiencia y la audiencia se queda sin materia. Y ahí terminaba. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Pero qué creen? Todavía va algo peor. Sí, les digo que cuando fuimos fiscales éramos un desastre. En un hecho concreto. Fíjense que una persona, un ex servidor público, entregó información, y lo pueden ver ustedes por fuentes abiertas, información genética a una empresa privada, sin un contrato. Entonces le formulamos imputación por ejercicio ilícito de servicio público en su modalidad de quien utilice información que esté bajo guarda y custodia
consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Pero qué creen? Eran 3 fechas. 31 de mayo, luego era junio del siguiente año, septiembre y diciembre del siguiente año. Pero, no, pero había ciertas imprecisiones. Entonces, cuando el fiscal comienza a formular imputación, yo llegué tarde a esa audiencia, así como ahorita que entré tarde con la clase de la profesora, me doy cuenta de que el fiscal narró bien el hecho, pero en las preguntas aclaratorias de la juez a petición de la defensa, habían irregularidades graves en cuanto hace al tema de los otros 3 hechos. Entonces, ¿qué pasa? Que la jueza le previno, la jueza estaba regañando al fiscal y en ese momento entro. Y le digo, a ver, su señoría, creo que está muy claro el hecho del 31 de mayo del 2017 y no están claros los hechos de junio, septiembre y diciembre del 18. Por tanto, como titular, retiro la imputación de esos otros 3 hechos y solamente que se quede con uno y los otros 3 ordenaré el desglose correspondiente. Listo, vámonos. ¿Y qué hace la defensa? No, es el violatorio de derechos humanos y empieza a hacer toda su letanía. Pues mucho gusto. Solamente te estoy formulando imputación por el hecho del 31 de mayo del 2017. Los otros 3 hechos, olvídalos. Son objeto de otra carpeta y no te voy a decir cuándo las judicializaré. ¿Qué hacen? Impúgnenlo. Y primero, ¿qué hace la juez? Si yo en ejercicio de la facultad que me da la Constitución de ejercer la acción penal, la retiro. Y además, yo era el superior jerárquico. No era necesario otra vista más arriba. ¿Qué hacen ustedes? Pues a la Ya juez no sé. debería de pronunciarse, ¿no? Pues yo me pronuncié en de que se ordenara un desglose. Sí, pero, o sea, ya la juez tendría que pronunciarse respecto de ese hecho fáctico sobre el que sí estaba bien la imputación, ¿no? Exacto. Y solamente se pronunció sobre ese hecho fáctico de la imputación. Nada más. Sobre los demás hechos, ya no se podía pronunciar. ¿Por qué? Porque yo mismo ordené. Ahí en la audiencia la jueza escuchó que los estaba yo retirando y ordenando un desglose. Entonces, ¿qué hace el juez? No, ya dijiste los hechos y por tanto se tienes que ceñir al hecho. No. Sí dije el hecho, pero ya me desdije. Porque están imprecisos. Y el hecho de que haya un hecho impreciso viola derechos humanos. Y pongo la jurisprudencia donde dice que un hecho sin líneas de investigación es un actuar deficiente del fiscal. Y por tanto, para no causar esa violación a derechos humanos, retiro esos hechos. Solamente se quedan con uno. ¿Qué hace el defensor en esos casos? Créanme que los fiscales luego no les gira la ardilla para hacerlo tan rápido. Pero ese es, digamos, el gran poder que tiene un fiscal en la formulación de la imputación. ¿Cómo ven? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor, perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso lo que sugiere la profesora Jiménez es, cuidado, sí se puede actuar en la carpeta de investigación, pero no te lo sugiero porque no te han fijado hechos y tampoco te han dado la clasificación jurídica del hecho. ¿Sí? Pero eso, digo, ya solitos que muerdan el anzuelo y solitos que hagan el descubrimiento de su teoría del caso. Para el fiscal mejor. ¿Por qué? Porque derivado de los propios hechos que dé el defensor, se pueden abrir nuevas líneas de investigación. ¿Les platico otro caso? Fíjense que un secretario de Estado, así que dice que él lucha por México y quiere ser presidente de la República y que fue el que hizo determinados tratados internacionales en materia económica, bla, bla, bla. Farandulero. Llega y yo le formulo imputación por
enriquecimiento ilícito consumado permanentemente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa. ¿Por qué? Porque tenía depósitos por 400,000 pesos en su American Express, en efectivo. Había comprado un cuadro que valía como 800,000 pesos y tenía una cuenta bancaria que yo le había calculado como 5 millones de pesos, que eran eran $250,000 en Estados Unidos. Ese es el hecho fáctico. Así de clarito. 3 cosas. ¿Sí? Depósitos por 400,000 pesos en su tarjeta de crédito. El cuadro que costó 800,000 pesos que lo pagó en efectivo. Y una cuenta bancaria de $250,000 en el extranjero que no declaró en la declaración patrimonial. Punto. Ya con eso. Y cuando llega él al momento de que se formula imputación, ¿qué creen? Dice, no, es que ese dinero de la cuenta bancaria fue del repudio de una herencia. Y presenta como prueba copia certificada de la escritura donde repudia la herencia a nombre y favor de su hermana. ¿Listos? Y nos los corre traslado en ese momento. Entonces, cuando me corre traslado, incluso fue por WhatsApp, cuando veo el acta, digamos, el acta protocolizada de notario, ahí veo dónde está ubicado el domicilio y veo la clave catastral. Ah, pues de aquí me agarro. Me meto al catastro de esa entidad federativa, pongo la clave catastral y saco el valor catastral en ese momento. Y hay hay un criterio de aislado donde dice que toda la información de los portales públicos son hechos notorios. ¿Pero qué creen? Esa información me lo dio el propio defensor con su escritura y me dio la clave catastral y ahí decía que había repudiado la herencia. Yo saco el valor catastral y ¿qué creen? Valía 800,000 pesos el inmueble. Pongan ustedes que comercial valía 2.4 millones. ¿Repudió parte de la herencia? Eso no justifica el hecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso la importancia de esa clasificación. ¡Chatis! Ángela es una niña muy inteligente. ¿Estás dando clase? Sí, estamos dando clases, Chatis. Te mando un abrazote. Muy bien, entonces, como les había comentado, los elementos de prueba que presenta la defensa, el fiscal los puede hacer suyos. En este caso, él mismo me dio un instrumento notarial, me dio la clave catastral que viene en ese instrumento notarial, me meto a la página del catastro y busco el criterio del Poder Judicial de la Federación, donde dice que toda la información que esté en portales públicos es información pública. Y ahí en esa información pública viene el valor del inmueble. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué hago? No se justifica el valor del inmueble y el repudio de la herencia con relación a lo que está diciendo la persona. ¿Pero qué creen? Entonces, si la hermana le dio ese dinero por el supuesto repudio de herencia, ¿en dónde carajos sacó el dinero la hermana? Entonces, le digo, ya no se lo dije en audiencia, pero se lo dije a mi fiscal que estaba al lado. Ábrele carpeta de investigación por lavado de dinero. Y listo, se acabó el asunto. Y ahorita ya no es uno, sino son 2 imputados por el actuar que hace el defensor. ¿Cómo ven? Por eso me dan más miedo los fiscales que los defensores, pero me dan mucha ternura los defensores que no saben plantear una teoría del caso. ¿Sí? Y que entiendan que la imputación es una actividad soberana del fiscal. Y hay que tener mucho cuidado, hay que irse con pies de plomo para ver qué pruebas vamos a ofrecer con relación a defender a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque un fiscal que conoce el lado de la defensa
puede buscar nuevas líneas y abrir nuevas carpetas. ¿Y qué creen? Lo que se da en la nueva carpeta no tienen acceso. ¿Por qué? Ni siquiera se enteraron. Hasta el momento de ¿qué? De que le formulamos imputación a la otra persona. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Sí, por eso esta parte que decía la profesora Jiménez es fundamental, es de principal desarrollo. ¿Por qué? Porque la imputación es la base de, yo les puedo decir de todo el sistema, porque no solamente va a dar la cuestión de la necesidad de cautela, sino también la cuestión de que va a fijar los hechos que van a ser objeto incluso hasta de la sentencia, como lo marca el artículo 317 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda en cuanto a un tópico que se señaló la maestra Samara, perdón. Habló sobre una clasificación jurídica, pero en el Código Nacional habla de una calificación. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Es lo mismo. De hecho, es un error semántico, pero es lo mismo. Okay. Y la clasificación jurídica sí lo marca Sharon. Búscalo en el artículo 141, parte conducente. Búscalo en el 316, fracción tercera. Búscalo en el 335, fracción tercera. Búscalo en el mismo 335, penúltimo párrafo. Y búscalo en el 398. Y habla de clasificación jurídica. Sí. Por ahí habla de calificación jurídica en algunos presupuestos. En una ocasión. Sí, pero en los demás casos habla de clasificación jurídica. Ya ven que nuestros señores diputados no son los más doctos, pero en lo correcto es clasificación jurídica, porque así lo marcan 4 contra 1 contra 2. Sí, pero no hay ninguna diferencia. ¿Cómo ven? Gracias. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, y claro, hay que conocer también el código, que ese es el objetivo y esa es la idea que les vamos a ir ayudando nosotros a lo largo del proceso, ¿sí? Y a lo largo de la maestría, quienes están estudiando la maestría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es que al final, pues se vuelvan, pues casi expertos en estos temas, ¿sí? Y darles muchas estrategias, muchos tips. ¿Por qué? Porque solamente así vamos aprendiendo, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien. Entonces, para no dejar trunco el tema, en la próxima sesión vamos a ver la declaración preliminar del imputado y les voy a dar muchos tips cuándo sí y cuándo no debe declarar un imputado. ¿Por qué? Porque fíjense que en algunas audiencias, cuando venía la exposición de la vinculación a proceso, yo le decía al juez, su señoría, tengo como datos de prueba la denuncia, la entrevista de Perenganito, Menganito y Fulanito, y estos registros, ¿y qué creen? La declaración preliminar de Mariela Cacique, que ustedes escucharon en esta audiencia, que en la parte conducente dijo y decía lo que le perjudicaba. Yo mismo hacía como mía el dato de prueba consistente en la declaración del imputado. ¿Cómo ven? Les voy a poner ahí algunos casos, pero es bastante técnico, ¿sí? Pero además, no pierdan de vista, para que no se olvide, la declaración del imputado en sede ministerial es un acto de investigación. La declaración del imputado en la audiencia inicial es un dato de prueba. La declaración del imputado en un procedimiento abreviado es un acto procesal. Y la declaración del imputado en el juicio oral es una prueba para efecto de sentencia. Es decir, hay distintas naturalezas de la declaración del imputado en el proceso penal. ¿Y qué creen? Ninguna de ellas es vinculante con otra. Lo que diga en sede ministerial no es vinculante para esta audiencia, lo que diga en esta audiencia no es vinculante para el abreviado,
y lo que diga en el abreviado no es vinculante para ninguna parte del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, esa es la razón por la cual vamos a desmenuzar detalladamente con muchos casos el tema de la declaración preliminar del imputado y cuándo sí subirlo, cuándo no subirlo, cuándo que dé una exposición libre y cuándo llevarlo a través de interrogatorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que eso, porque les puedo decir que el 99.99%, a ver, compañera Nayeli, ¿quieres declarar? No. Y fíjense que en un hecho, por ejemplo, en el caso emblemático de la ex secretaria de Estado que estuvo presa 3 años, ¿se acuerdan? Le imputan el hecho de ejercicio ilícito de servicio público a quien teniendo bajo administración y custodia, no haga, sabiendo que se puede afectar gravemente el patrimonio del Estado, no haga nada para impedirlo. Dices que tú no hiciste nada para impedirlo. Y le corren traslado. No, es que yo soy inocente y no hice nada. Pues por eso te estoy diciendo que no hiciste nada y ese es el delito. Y el otro dice, pues no hice nada. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Pues como la misma imputada manifiesta, ella dice que no hizo nada, yo le estoy diciendo una comisión por omisión, porque de su inactuar creó un riesgo y eso se generó un resultado, que es la afectación de subcontrataciones, de simulaciones, de estafas, etcétera, por no haber hecho nada. Y ella dice, soy inocente porque no hice nada. No me interesa la palabra, soy inocente. No hice nada, que estoy corroborando con la imputación de una comisión por omisión dolosa. No hizo nada a sabiendas de que debía haber hecho algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con la imputación para saber cómo, o más dicho, cómo asesorar a nuestro representado si quiere o no declarar. Y eso depende de la habilidad que tenga el defensor. ¿Listos? Entonces, bueno, creo que la profesora Jiménez, no sé si tenga algo más que decir, porque ahora le tocó tener calidad de garante por asunción respecto de la... Bueno, como que se fue de manera intermitente, pero adelante, profesora Jiménez, yo sé que anda de calidad de garante de Chatis, pero le agradezco muchísimo toda la atención y todo el apoyo y un abrazo también a Ángela. Saludos. Nada, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente clase. Ya discúlpenme por salirme antes. De todos modos, es 1000 veces escuchar al doctor Camilo Constantino, que siempre estamos aprendiendo de él. Y pues bueno, nada más eso. Que pasen bonita noche y nos vemos pronto. Gracias.